Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Con un alto grado de certeza, lo tenemos. 2:30, 1:30 en Canarias, es noticia de última hora. Lo acaba de anunciar Donald Trump en Fox en mitad del revuelo que se ha montado por el trabajo del FBI, que 2 días después no había podido detener a nadie, al asesino o presunto asesino del activista Charlie Kirk. Trump, Sara Canals, Washington, lo acaba de anunciar, hace apenas unos minutos, y ha sido poco más preciso, ¿no? No ha aportado muchos más datos, ¿no, Sara? Buenas tardes. Pues sí, buenas tardes. Seguimos escuchando esta entrevista, pero en fin, según el presidente Trump, el asesino está ya bajo custodia policial. Asegura que la colaboración ciudadana y en particular de alguien muy cercano al asesino, que podría ser el padre, han sido claves. Lo ha anunciado en esta entrevista, que ayer no estaba prevista en su agenda, y nada más arrancar, sentado en el sofá de la Fox y rodeado de los 3 presentadores estrella. Este ha sido el momento. I think with a high degree of certainty we have him. In custody, right? In custody, everyone did a great job. We worked with the local police. Anuncio que ha sorprendido también a los presentadores. Con gran seguridad le tenemos bajo custodia policial, ha dicho Trump, que ha asegurado que todas las autoridades han hecho un gran trabajo. Ha detallado que con esta captura se empezó con una grabación en el que el asesino se veía como una hormiga, que era casi inútil, ha dicho, pero que alguien muy cercano a él acudió al propio presidente, y que también han sido claves las imágenes que difundió el FBI. Explica Trump que todo es muy reciente, que se lo han comunicado 5 minutos antes de sentarse en ese sofá y arrancar la entrevista, aunque claro, cuando los presentadores intentaban profundizar en esos detalles, el presidente pues no aportaba más detalles, más información. Alegaba que estas cosas pues ya las averiguarán los periodistas y que habrá algún tipo de comparecencia de las autoridades durante el día. También ha exigido la pena de muerte para el agresor, y todo ello en un anuncio, lo cierto, muy poco habitual en cuanto a la forma y al formato, y también con el FBI bajo el punto de mira por no atrapar al agresor durante el día de ayer. De hecho, ayer mismo anularon varias ruedas de prensa por rápidos acontecimientos, pero luego por la noche comparecieron sin apenas responder a preguntas de la prensa. Sara, cualquier novedad nos cuentas. Estupendo, gracias. Nos decía Sara, ¿no?, que había prisa, un formato bastante improvisado. Claro, había un gran revuelo, había muchas críticas al trabajo del FBI en estas últimas horas, y Trump sale al paso con este anuncio, con el anuncio de esta detención, que ha elevado más si cabe la crispación en los Estados Unidos y en todo el mundo. También en España, con Vox clamando por el silencio de la izquierda tras este asesinato, y con el Partido Popular en pleno fenómeno, digamos, imitación, para no quedarse atrás. Hora 14. El láser. 2:33. Había mucho interés esta mañana aquí en casa por escuchar a Feijóo si avalaba el debate incendiario que abría ayer Miguel Tellado, su secretario general, que en una semana ha querido enterrar al gobierno en una fosa, y que ayer señaló a la izquierda por no condenar la muerte de este activista trampista de discurso cero edificante. Feijóo quizá no haya ido tan lejos como Tellado ayer, que llegó a preguntarse qué pasaría si un activista de extrema derecha asesinara a un activista de izquierdas. Feijóo ha estado igualmente duro sobre Kirk, pero también en general endureciendo mucho más el tono contra el gobierno y contra Pedro Sánchez. David Junquera, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo llamativo, Casal, es que lo ha hecho sin venir a cuento, en medio de un acto festivo, una fritada masiva de huevos, que es tradicionalmente el pistoletazo de salida al curso político del PP en Andalucía. Pues en medio de aquello, Feijóo suelta esta reflexión. Como seres humanos tenemos derecho a pensar, a decir y a expresar y a rezar. A rezar, a decir y a expresar. Feijóo se arranca por Kirk sin mencionarle, al estilo de lo que hizo Tellado. Quien distingue entre violencia es un fanático. Da exactamente igual si la violencia la sufre un norteamericano o una mujer afgana. Da igual que lo sufran inocentes en Gaza o en Venezuela. Y remata su reflexión así. Aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología, le digo, el ultra eres tú y no la persona que ha caído asesinada. El ultra. Después de introducir este tema, que la gente recibió primero con sorpresa y luego con aplausos, Feijóo, pues luego ya ha ido a lo seguro. Promete limpiar el Ministerio de Fomento. ¿Sabéis lo que hay que hacer? Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros, y los gestionaremos con servidores públicos. Y todavía aprieta luego un poquito más para acusar a Sánchez de secuestrador. Quien gobierna sin presupuestos, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, quien gobierna
atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española. Eso es, exactamente, secuestrar la nación. Y termina recurriendo a otro de sus grandes éxitos en estos últimos meses, la inmigración. El que no acepte las normas que los españoles nos exigimos a nosotros mismos y el que no venga a trabajar tendrá la puerta de salida de España, porque eso es lo lógico. Esta ha sido su parte del discurso más aplaudida. Tras todo esto habrá que ver si Tellado puede ir más allá esta tarde, porque abre el curso político del PP valenciano con Carlos Mazón, Casal. No descartes nada, Junquera, porque Feijóo está utilizando a Tellado otra vez como lanzallamas del Partido Popular, el PP, jugando estos días a ser Vox y con Abascal, porque aquí nada es casual, reuniendo en Madrid este fin de semana a los ultras del mundo con la ausencia destacada de un Milei tocado por su primer tropiezo electoral en Argentina. Análisis 2:36, Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, El Partido Popular es evidente que le aprieta las tuercas, le aprietan las encuestas y está experimentando a elevar más si cabe la polarización política aquí en España. Y esto, lo de Vox, las encuestas, la difusión internacional del mensaje de Abascal, pues está claro que está obligando, digamos, al Partido Popular, a Feijóo, a dar este giro que acabamos de escuchar ahora mismo la intervención de Feijóo en Málaga. Y uno llega a pensar ya que a veces en Génova parecen estar más preocupados, ¿no, Guille?, por Vox que por el propio Pedro Sánchez. Pues cuando se pregunta en la cúpula de Génova, Casal lo que responde es que a quien debe preocupar el crecimiento de Vox es al gobierno, por aquello de que asumen que el bloque de la derecha, aunque sea con una ultraderecha muy fuerte, tiene más opciones de gobernar. Pero lo cierto es que la estrategia que el PP viene desplegando desde antes del verano demuestra que la inquietud es evidente. Lo contábamos el lunes con los datos del sondeo de 40DB. Hay un 17% de electores que en 2023 votaron a Feijóo y que hoy optarían por la papeleta de Abascal. En ambos partidos calculan que hay 1 millón de votos en juego en esa pugna. El PP lleva meses haciendo un viraje para intentar taponar esa sangría. Lo hizo primero ascendiendo a perfiles más duros a la dirección y ahora ese cambio se está evidenciando en el discurso. Feijóo ha pasado de no querer entrar a valorar la agenda marcada por Trump a abanderar la condena del asesinato de uno de los principales activistas del presidente estadounidense. Hoy Feijóo, con su discurso, ha demostrado que el mensaje que ayer ponía Tellado responde a una estrategia calculada, no hay improvisación y con ello Casal, el PP cruza una línea más, la de seguir no solo la agenda de Vox en nuestro país, sino la del movimiento ultra a nivel internacional. El tiempo dirá si esta estrategia política le renta o no a Alberto Núñez Feijóo. 2:38 es un nuevo desafío a la OTAN por parte de Rusia. En la semana de la incursión de los drones en Polonia, Putin y su aliado Bielorrusia inician las maniobras Zapad 2025. Las maniobras no son nuevas, pero antaño fueron, recordemos, el origen de anteriores invasiones rusas en suelo ucraniano. La OTAN ha reforzado su presencia en toda la zona y Rusia utiliza otra vez estas maniobras para sacar pecho y exhibir su capacidad militar. Trump evita molestar a Moscú y, más allá de un mensaje bastante críptico sobre estas acciones, se ha limitado a preguntarse qué pasa con Rusia violando el espacio polaco. Allá vamos, dice Trump, sin aclarar ni con quién va y, sobre todo, hacia dónde va. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Ya lo hemos escuchado, en cualquier caso Trump está más preocupado por el asesinato de Charlie Kirk, su activista de cabecera, que por este desafío ruso. Ahora saludamos al resto de compañeros que están en la zona. A Nicolás Castellano, enviado especial a Israel, porque la muerte de Kirk deja ya un reguero de críticas al trabajo que ha hecho el FBI y esta primera detención que nos ha contado Sara Canals al principio. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bueno, Antonio, maniobras en marcha tras la crisis de los drones. Rusia certificando que cualquier negociación de paz que está ahora mismo en vía muerta y con la OTAN preparada en caso de que se produzca otro aviso ruso al que Trump se refería anoche como un error en referencia a la incursión del pasado martes. Sí, palabras de Trump que no han gustado al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que ha insistido esta mañana en que Rusia hizo volar hasta 21 drones sobre su país de manera intencionada. Polonia sigue intentando animar la reacción de sus aliados y más aún con estas maniobras en marcha. Rusia no suele dar detalles más allá de vídeos propagandísticos sobre estos ejercicios militares, pero en Occidente no se olvida que dos ediciones anteriores, en 2013 y en 2021, sirvieron como entrenamiento para ocupar Crimea en el primer caso y el Donbass en el segundo. Por eso Tusk
Ha dicho este mediodía desde una fábrica de munición que considera las maniobras como un ejercicio ofensivo y que por eso Polonia se prepara ante cualquier provocación. Ha cerrado su frontera con Bielorrusia y ha destacado 40.000 soldados en la frontera. Letonia ha cerrado también su frontera oriental y en el flanco este de la OTAN operan hoy 5 aviones de combate más procedentes tanto de Francia como de Alemania. Y este último país, por cierto, ha convocado hace unos minutos al embajador ruso en Berlín por el incidente de los drones en Polonia. Rusia ha empezado también maniobras en el Ártico, en este caso en el extremo oriental del país, y el ejército de Ucrania, mientras tanto, ha alcanzado con sus drones la principal planta petrolera de Rusia en la costa del Báltico, la que suministra a la llamada flota en la sombra rusa. El Kremlin ha insistido por su parte en sus amenazas. Esta es la portavoz María Zaharova, que en su comparecencia de este mediodía ha dicho que solo británicos y franceses quieren desplegar tropas en el futuro en Ucrania porque, concluye, el resto de países saben lo que va a pasar si mandan soldados y molestan a Moscú. Primer foco, Ucrania. El segundo, como decíamos, Gaza, que vive de nuevo otra jornada sangrienta con más de 42 fallecidos en las últimas horas. Hoy el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, está muy cerca de Belén. Nico, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, los aviones de guerra de Netanyahu se están empleando especialmente durante la mañana en el noroeste de la capital gazatí, donde ha matado prácticamente a 40 de los más de 50 muertos registrados en la franja solo desde el amanecer. Imágenes de nuevo de hospitales colapsados de cadáveres, imágenes de destrucción que son generalizadas y que hacen desaparecer el skyline de Gaza, porque de hecho han destruido ya a más de 120 hogares de pequeñas dimensiones y más de una docena de torres, dejando 50.000 civiles sin hogar. Es lo que dice Mauricio Lachik, una ofensiva velada. La ofensiva sobre la ciudad de Gaza, si bien de hecho no ha comenzado de manera oficial, ya comenzó. Vemos cómo el ejército israelí está bombardeando sistemáticamente cualquier torre y edificio sin ningún tipo de objetivo. El único objetivo que tienen es la destrucción total de esa destrucción total está generando que decenas de familias estén huyendo hacia el sur, pero muchos de ellos, nos dicen fuentes humanitarias, están teniendo que regresar porque no encuentran cobijo precisamente en la zona supuestamente humanitaria. Y también politólogos palestinos aquí en Cisjordania se han referido a la andanada de Netanyahu contra Pedro Sánchez. Las insultas de Netanyahu contra Sánchez no son sorprendentes. Cualquier momento en que un Estado, gobiernos toman medidas concretas para ponerlos enfrente a sus responsabilidades, parar la impunidad, lo que hacen es acosar, usando y abusando del argumento del antisemitismo, directora del Instituto para la Diplomacia Pública de Palestina, que critica esa política de Netanyahu de cuestionar a todos los estados que critican su impunidad. Pues sobre esto precisamente el ministro de Asuntos Exteriores español ha convocado esta semana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España. Va a rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones hechas por la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Este fin de semana, recordemos, además, se celebra el final de la Vuelta Ciclista. Se han reforzado todavía más los controles de la Guardia Civil y de la Policía para las 2 etapas finales que transcurren por la Comunidad de Madrid. El Partido Popular y la derecha mediática han tratado de desacreditar estas protestas, vinculándolas con grupos radicales, metiendo miedo, como ha hecho Ayuso, por ejemplo, en el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid, a los que quieran asistir a ver esa etapa final. Hoy, sobre Gaza, también Ayuso, que en su día, recordemos, se hizo una foto abrazada a un tanque israelí durante una visita a los Altos del Golán, y sobre las banderas. En el debate sobre el estado de la región en Madrid decía: lo que sí que tengo claro es que el pañuelo palestino no es feminismo, que no es LGTBI, y les animo a pasear unos días por Gaza y otros días por Tel Aviv y que me cuenten homosexuales, transexuales y mujeres cómo se han encontrado en un sitio y cómo se han encontrado en el otro. Ayuso contra las protestas en la vuelta, contra los pañuelos palestinos, y con este mensaje que ya deslizó el otro día, que Israel nos defiende de la amenaza islamista. En fin, hay otra derivada local que tampoco es menor. El gobierno ha expresado en público su queja por la doble vara de medir en las competiciones deportivas. Lo dijo Pedro Sánchez hace unas semanas. El gobierno no entiende que Israel participe en competiciones deportivas de las que en su día se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales, y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión.
y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Eso dijo, como digo, hace unos meses cuando se disputó el Festival de Eurovisión. En el deporte sí, pero ¿qué pasa con otras competiciones? Por ejemplo, como digo, este Festival de la Canción, donde Israel sigue participando a día de hoy. Del festival se han descolgado ya, por ejemplo, Irlanda, que lo ha anunciado hoy, que ha ganado el festival además en varias ocasiones. Se descuelga también Países Bajos y Eslovenia anuncia también un boicot contra la propia organizadora. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, Casal. nosotros hemos llamado a Televisión Española, les hemos preguntado qué va a hacer España y de momento, aunque la posición de RTVE es muy crítica, digamos que no se va a adoptar ninguna decisión, al menos hasta que se pronuncie la UER, que es la organizadora de este festival, que evidentemente en 2 años pues tampoco ha retirado a Israel de Eurovisión, ¿no? Efectivamente, de momento la participación de España en Eurovisión sigue en pie. Fuentes de Radio y Televisión Española señalan que hay que esperar a lo que decida en diciembre esa Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión. Ahí tendrá que confirmar a Israel o si lo expulsa por el genocidio. Hay que recordar, Casal, efectivamente, que los organizadores del festival sí expulsaron a Rusia por la invasión de Ucrania. Este verano Radio y Televisión Española volvió a reclamar no la retirada de Israel, pero sí un debate sobre su participación, que recordamos, casi gana el año pasado gracias a un televoto teñido de tongo. A Irlanda, como dice, se acaba de sumar Países Bajos, anuncia que abandona si está Israel. Su televisión pública acaba de emitir un comunicado en el que manifiesta que no puede justificar estar en mayo en Viena ante el grave sufrimiento humano en Gaza, la supresión de la libertad de prensa y la injerencia política del gobierno de Netanyahu en la última edición. Así que, Casal, aumenta la presión para la UER y para el resto de los países también. Y que en algún momento Radio Televisión Española se va a tener que pronunciar sobre este asunto. Gracias, Mariola. Hasta luego. A la vuelta, lo último en la investigación de la DANA y el último movimiento de la justicia que reclama a la televisión pública, Televisión Española, las imágenes del CECOPI que, recordemos, desmentía la declaración judicial de la exconsejera de Amazon, Salomé Pradas. Abrir un centro para animales rescatados. Más grande. Montar un planetario en la cima de la sierra. Más grande. Comprar el parking y convertirlo de nuevo en un parque gigante. Más grande. El 26 de septiembre, bote especial de Euromillones. 130 millones más el millón que toca siempre en España. Para hacer algo grande, con el premio más grande. ¿Convertir el descampado en un autocine? Euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como en las pizzas restaurante Dr. Edker. Comprando 2, acumulas 3,75 € en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour. Lo mejor al mejor precio. ¿Había tenido antes una avioneta? ¿Qué va? Es la primera. ¿Nunca ha pilotado una aeronave? Bueno, sí, en algún videojuego. Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad? Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 100 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes el solomillo de cerdo a 7,95 € el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a €1 hasta el 5 de octubre. En Alcampo sales ganando. Hora 14, con Javier Casal. 2:48. A principios de esta semana conocimos el contenido de un mudo de televisión, de unas imágenes en el que se escucha a la exconsejera de Amazon, a Salomé Pradas, hablando sobre la famosa alerta sobre las 7 de la tarde de ese día. Por favor, lo del arroba... Las imágenes venían a demostrar que Pradas dio instrucciones sobre ese mensaje hora y media antes de que se lanzara, algo que no encaja con lo que dijo en su declaración judicial. La jueza de la DANA reclama ahora a Radio Televisión Española las imágenes del CECOPI de esa tarde, del 29 de octubre, la tarde de la catástrofe. Las imágenes, recordemos, fueron filtradas a RTV desde Apunt y la jueza también pregunta a la Televisión Autonómica Valenciana si tiene más recursos, más imágenes del CECOPI. Estamos en Radio Valencia, información de Ana Durán.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra pide a Radio Televisión Española la grabación emitida esta semana para unirla a la instrucción y también le pregunta a la dirección de Apunt si mantiene el ofrecimiento de aportar grabaciones de audio o de imagen de la cobertura de la Dana y sobre todo de esa primera reunión del CECOPI el 29 de octubre. La jueza argumenta que como el Centro de Coordinación de Emergencias no grabó la reunión, este material cobra especial relevancia. Y es que la magistrada sostiene que esta grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial. Recordamos que Salomé Pradas insistió ante la instructora en que no había intervenido en la redacción del mensaje de alerta y que en esa grabación se le oye precisamente dar indicaciones al respecto. Gracias, Ana. Por cierto, Carlos Mazón ha anunciado esta mañana que va a remodelar su gobierno. Tercera remodelación desde la Dana. No lo va a hacer mañana, tampoco lo va a hacer pasado mañana, tampoco lo va a hacer la semana que viene. Este es Carlos Mazón. El 4 de noviembre, el último consell al que asistirá el gerente general Gamban Pons. La remodelación se va a anunciar el 5 de noviembre. Saldrá de ese gobierno el gran hombre de la reconstrucción, el general Gamban Pons, cuya hoja de servicios pues sigue en blanco, como está la hoja de servicios de Mazón, cuya política y cuya continuidad Feijóo, recordemos, condicionó a la reconstrucción tras la Dana, tras reconocer Feijóo, en fin, que Mazón no tuvo aquel día su mejor tarde. Mazón, el hombre de la reconstrucción un año después y que no ha logrado terminar, recordemos, los colegios prometidos en las localidades afectadas por la Dana y donde, recordemos, hay alumnos que no han podido volver a clase porque los barracones no cumplen las condiciones mínimas para llevar a cabo allí la actividad lectiva. De la economía, varias cuestiones que nos deja el día y que son bastante importantes. Nuevo paso en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Era lo esperado, pero el Sabadell claramente, y ya lo pone por escrito, se opone a esa OPA y le dice a sus accionistas que la oferta básicamente no les conviene. Jordi Fábrega. Por minusvalorar al banco, por partir de premisas no realistas y por ser peor que la propuesta inicial. Por todo ello, el Consejo del Sabadell recomienda, con palabras tan claras como las de su presidente Josep Oliu, que sus accionistas no vendan al BBVA. Esta oferta concreta, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas. El Consejo del Sabadell no ha cuantificado cuánto debería subir el BBVA a su OPA para hacerles cambiar de opinión, aunque sí reconocen que si hay un incremento de precio, lo contemplarían. Una, la OPA. Dos, los precios. Se confirma que la cesta de la compra, en concreto la bajada de las frutas, ayudó a contener el IPC durante el pasado mes de agosto. Sira Valdés. En las tiendas son pocos los compradores que lo han notado. Más altos que los anteriores. Pedirte por unas poquitas subas, 4 euros, me parece un disparate. En algunos casos sí se nota que ha subido más que todo en lo que es la alimentación. Pues yo creo que subieron algo, ¿eh? El otro día sí que me noté como que el melón había bajado porque... Pero la bajada de precios de los alimentos, especialmente de la fruta, que fue casi un 12% más barata que un mes antes, ha llevado a la inflación a mantenerse en agosto en el 2,7%, es decir, en el mismo nivel que registró en julio, pese a que tanto los paquetes turísticos como los vuelos se han encarecido desde entonces. Por su parte, los carburantes y la electricidad se han mantenido sin cambios. Y tres, las eléctricas, que el otro día advertían del riesgo de colapso de la red. El Gobierno ha presentado un plan de más de 13.500 millones de inversiones en las redes eléctricas del país en los próximos 5 años. Un plan para reforzar la red ante la llegada, por ejemplo, de los grandes centros de datos. Información de Adela Molina. Esos más de 13.500 millones que las eléctricas podrán invertir en redes suponen un 62% más del límite fijado en la planificación actual. La vicepresidenta Sara Agesen ha explicado que uno de los objetivos es la respuesta a la gran demanda de conexiones a la red para centros de datos, industria o transporte sin que supongan un mayor coste en la factura para los consumidores. Se trata de nuevas demandas que llegan, pero no suponen incrementos a la factura de los consumidores, ni los industriales ni los consumidores en nuestros hogares. El proyecto de Real Decreto que fija los nuevos límites prevé que un 10% de las inversiones se destine a mejorar la seguridad en la red con medidas que faciliten, por ejemplo, el control de la tensión tras el apagón del pasado 28 de abril. Se podrán hacer aportaciones al texto hasta el próximo 6 de octubre. El 4, pero a la vuelta, Ryanair amenaza con más recortes de vuelos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico. Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros, vivan aquí o vivan allí, la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente. ¿Llevas mucho siendo ladrón? Sí. Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor Bien no. dicho. Ya me he imaginado. Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Dice el dicho que no hay dos sin tres y Ryanair amenaza con un nuevo recorte de plazas en España para este año, para el próximo verano. Insiste en que la subida de tasas por parte de AENA de 68 céntimos por viajero provoca que ciertas rutas dejen de ser rentables. Por cierto, que el primer recorte de plazas de la aerolínea irlandesa se ha dejado notar ya este pasado verano. Y aeropuertos, como por ejemplo el de Valladolid, que han llegado a perder hasta el 70% de sus pasajeros. Edu Hernández. En una entrevista en el Financial Times, Michael O'Leary vuelve a amenazar a España con recortar otro 1.000.000 de plazas. El recorte más reciente para la nueva temporada de invierno no está frenando sus cifras, y es que el CEO asegura que han vendido un 8% más de billetes solo durante la semana pasada. Este sería el tercer tijeretazo en lo que va de año. El primero fue anunciado en enero para este último verano. Valladolid is empty. Reduce the fees in Valladolid so that it can compete with lower cost airports in Portugal. Y ha conseguido hundir el tráfico de pasajeros en hasta un 70% en Valladolid y un 14,7% en Santiago. 4 minutos para las 3 en punto de la tarde. Dicen los expertos que las tutorías entre padres y profesores son una tarea esencial en el proceso educativo. Pues bien, tanto la Junta de Andalucía como los sindicatos lo consideran trabajo burocrático y resulta que han decidido que se hagan por teléfono o por videoconferencia. Los padres lo consideran un gran retroceso. Estamos en Sevilla. Curro García Liñán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Muy buenas tardes. Así es, Andalucía aplica a infantil y primaria unas instrucciones que ya estaban vigentes en secundarias. Tutorías telemáticas, salvo que las familias pidan expresamente la presencialidad. Los padres y madres consideran esta medida un paso atrás, mientras que los sindicatos firmantes, CESIF, UGT y FAMPE, perciben estas instrucciones como un paso adelante en pro de la conciliación. Elena García es presidente de CESIF Educación Andalucía. Se ha visto conveniente que se incluyera la modalidad telemática también en esa atención a las familias, porque en muchos casos no asisten. Sindicatos no firmantes como Comisiones Obreras basan su negativa en que el teletrabajo no puede usarse para tapar las carencias del sistema educativo andaluz. Eso en Andalucía, porque en Extremadura el problema hoy es más grave, mucho más grave. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Porque la imagen allí es la de 5.000 niños y adolescentes esperando en las paradas de las rutas escolares y Toñi Fernández, sin autobús. Niños sí, con mochilas y sin autocar que les acerca a clase. Más de 200 líneas no tienen quien las atienda después de que los concursos quedaran desiertos. El gobierno extremeño pide volver a las clases telemáticas como en la pandemia, y esa idea la Federación de Estudiantes ha respondido convocando una huelga indefinida. Al déficit de profesores, por cierto, que venimos contando en esta semana de vuelta al cole, el sindicato CESIF le ha puesto cifras. Faltan 44.400 docentes en la escuela pública. No hay docentes suficientes, se encuentran desbordados, no tienen recursos. Desdobles, apoyos, especialistas en todas las materias y faltan también equipos de orientación. Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Y al cierre ya se ha abierto el testamento de Giorgio Armani. Pablo Anzola. El futuro de Armani sin Giorgio pasa por vender Armani. En 2 manuscritos conocidos esta mañana,
La fundación, por ejemplo. El diseñador y único propietario pide a sus herederos sacar Armani a bolsa o vender hasta el 54% del negocio a otra empresa en los 5 años posteriores a su muerte. Es un plan que ya anticipó en vida Fra qualche anno, se fra 10 anni. y en el que hay algunos favoritos, porque en su testamento Giorgio da prioridad a la francesa L'Oréal, la italiana Luxottica y también a Louis Vuitton. El rey de la moda italiana pone así fin a la independencia de una marca que en vida blindó Saputo imporre il mio stile porque nel no mondo. quería que gigantes sin personalidad, y es literal, intoxicaran un imperio valorado hoy en más de 6.000 millones de euros. Ni quien pillara una herencia así. Nos marchamos. Esta noche vuelve la cena de los idiotés a las 9 con Aimar en Hora 25. Este fin de semana las noticias las cuenta aquí en la SER Aida Bao y nosotros regresamos como siempre el lunes desde las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.